Señor, te damos las gracias porque nos has permitido estudiar el libro de Apocalipsis durante todos estos meses y te damos gracias porque Sí, señor. has sido bueno hasta acá, Señor. Y ponemos delante de ti este capítulo 22, rogándote que nos des discernimiento, sabiduría y al mismo tiempo la obediencia para vivir este capítulo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Ok, vamos entonces, vamos a hacer los mismos 4 pasos que hemos venido haciendo. Primero vamos a leerlo todo con el fin de después encontrar las palabras repetidas, términos claves. Después vamos a ver los personajes, las características de los personajes y en el paso 3 haremos preguntas al texto y juntos pensamos en cómo aplicar este texto tan precioso. Dice el versículo 1. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Y ya no habrá noche, ni no necesitará luz de la lámpara ni el sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Versículo 7. Miren, vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al libro de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Versículo 16. Yo Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escucha diga: ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome agua gratuitamente de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Ok. Paso 1. Palabras repetidas. ¿Qué palabras repetidas ven por allí? Río. Ángel. El ángel. En el 1, en el 6 y en el 8. Primero voy a marcarlo acá y en el 6 lo voy a marcar rojo porque aparece repetido, porque es un personaje.
no es un ángel, es el ángel. Y ahí nos muestra que en el original no había división de capítulos, entonces es la segunda parte del relato del capítulo 21. Es una sola unidad. El mismo ángel que le estaba revelando la ciudad santa, ahora está revelándole detalles del paraíso. También está en el 8. Ajá, es cierto. Ocho. Sí, y esto es uno de los versículos, el 8 más raros en todo el libro de Apocalipsis, el 8 y el 9. Sí, faltaba Río. Río está en el 1 y en el 2. En el 1 y en el 2, tiene toda la razón. Voy a marcarlo en rojo acá y acá, pero realmente si lo tomáramos como un personaje, no estaríamos haciendo un gran error. El río de agua de vida es uno de los elementos más importantes en todos los libros proféticos, especialmente en Ezequiel y en Isaías. Entonces eso nos deja ver también que Juan está reinterpretando aquellas profecías también. Muy bien. Y agua de vida está en 4 versículos. Bueno, en 3 creo. Ajá. En el 1, bueno, no sé si estás con este, en el 1, en Ajá. el 14 y en el 17. Ok, vamos a ver. En el 14. Claro, aquí está. Y en el 17. Al final agua de del la libro. vida. Y viene a ser uno de los elementos más importantes también de lo que Juan había escrito. Muy apegado a la prédica del pastor del domingo, por cierto. Cuando Jesús dice, yo soy el agua de vida, ¿verdad? El que quiera venir, venga y tome gratuitamente. Muy bien. Ahora trono está en el 1, en el 3, en el 4 y en el 6. En el 1. En el 4 y en el 6. Ok. No, perdón, en el 1 y en el 3. Es que estaba leyendo otra palabra, perdón. Sí, 1 y 3. no hay problema. En el 1. Ahí es trono de Dios y el cordero, ¿verdad? Toda esa. Exacto. Y quiero hacer una aclaración acá y vamos a señalarlo de una vez en verde. ¿Qué está haciendo intencionalmente Juan? Está diciendo hay un trono que pertenece a Dios y al Cordero, o sea, los eleva y los pone, ¿verdad?, en el mismo nivel. Y esto lo había hecho intencionalmente. Tenemos siempre que recordar que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Nos va a dar diferentes retratos de él. Y ahora nos muestra en el paraíso el más importante, ¿verdad? Todo el relato giraba alrededor del trono y los que están en el trono es Dios y el Cordero. Muy bien. Bueno, aquí también venía repetido de Dios y del Cordero en el 3, pero no. Minor, esa expresión ya no habrá, que está en el 3, en el 5. Sí. No sé si está en otro lado, pero ahí los encontré. Son los no. Es interesante que Juan nos muestra el paraíso con algunas descripciones, pero sobre todo con lo que no vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces vemos que no habrá maldición y ya no habrá noche, ¿verdad? Y creo que esos son los ya no habrán. Si encuentran algún otro me avisan. Por eso decimos que es sumamente esperanzador, ¿verdad? Nos muestra que ya no hay nada de desorden, ya no hay ninguna secuela del pecado, ya es un estado total de perfección. Árbol está en el 2, en el 14 y en el 19. Sí, y se va a repetir también otra palabra que no habíamos visto, el agua de vida y el árbol de vida, ¿verdad? Todo gira alrededor de la plenitud de la vida que encontramos en el paraíso, pero es sumamente importante el árbol. Aquí. Ese también es un personaje. Sí, justamente. El árbol de la vida es un personaje.
Y aquí también Juan está reinterpretando el libro de Génesis. Está cerrando el ciclo o el relato completo de la escritura. Ay, me perdí en el versículo. Un Aquí árbol está. de vida en Génesis y se termina con un árbol de vida. Los versículos de árbol de vida son 2, 14 y 19. Sí, aquí estamos. En el árbol de vida está en el 14 y Y en vamos a el encontrar la 17. repetición también en el 19. Muy bien. Siervos. Los siervos, ¿dónde estaba? En el 3, en el Ajá. 6 y en el 9. En el 3. Vamos a ver. Ajá, sus siervos. Este es un personaje. Entonces está en el 3, en el 6, me dijiste. Ajá, y en el 9. Ajá, aquí. En el 6 y en el 9. Muy bien. Palabras aparece en el 6, 7, 9, 10 y 18. Ujú. Y es interesante en el 6, estas palabras. Podríamos también dejar la pregunta a qué se refiere, cuáles son. En el 6 y en dónde más. En el 7, en el 9, en el 10 y en el 18. Palabras 7. El 9. En el 9. Y es interesante que la repetición siempre. En el 10 está también palabra. En el 10. Y 18. Y 18. Sí. Iba a decir de la repetición del 7 y del 9. Está la repetición de palabras, pero sobre todo está el cumple. ¿Sí? Entonces vemos que no solamente es un llamado a la esperanza, es un mensaje profético. Ya habíamos hablado de esto antes. La diferencia entre, por ejemplo, un mensaje futurista y un mensaje profético es que el mensaje profético llama a la obediencia. O sea, te muestra que es parte de lo que va a pasar, pero sobre todo te dice, ok, sé fiel hasta ese cumplimiento. Así que eso es clave. Este capítulo, como ningún otro, nos muestra nuestra responsabilidad. Y tenemos cumplen y cumplimiento. No sé si lo notaron, ¿verdad? Aquí, en el versículo 10. Sí. Básicamente el tiempo del Señor está por cumplirse, mientras tanto nosotros cumplimos las palabras de este libro, ¿verdad? La palabra mensaje profético está en el 10 y también está en el 18. Aquí está. En el 7. Mensaje profético. Aquí está. Está en el 7 también. Y en el 7. Aquí está. Y ahí es donde tenemos que repensar nuestro concepto de profecía, ¿verdad? No es que nos digan qué va a pasar el día y la hora y los detalles, es que nos digan qué debemos hacer, ¿verdad? Y no necesitamos otros mensajes proféticos porque todo lo que tenemos que saber y que vivir está en este libro. Mencionaste que el mensaje profético llama a la obediencia, pero hay otro tipo. ¿Cuál era el otro tipo de mensaje? El futurista. Entonces eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento a veces cuando buscan agoreros, ¿verdad? Y no saben qué hacer y qué va a pasar. Entonces buscan como avidentes. La mayoría de ellos falsos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero bueno. O a veces se contrataba a los videntes para que le dijeran al rey lo que quería oír, ¿verdad? Entonces eso es nada que no veamos hoy en día tampoco, ¿verdad? A veces pasa eso. Pero sí, lo que tenemos es otra cosa. Me llama la atención, oyó, que está en Juan 8, ahí en el 8 2 veces, vio, oyó, vi y oí. Y también creo, hay otra parte que dice, miren. O sea, como que esto se refiere más a lo que él está viendo.
Sí, en el versículo 8 vemos que no es que Juan se los imaginó y es que Juan lo escuchó de otra persona. Tenemos una repetición muy importante que no hemos visto todavía, pero el mensaje profético es audiovisual para Juan, ¿verdad? En cambio, el miren de acá, hay una diferencia. Hay una diferencia entre mirar y ver. En el libro de Apocalipsis la diferencia está en que miren es pele el ojo, o sea, acate, ¿verdad? Estoy exigiendo también que pongan atención en esto. Miren que vengo pronto, está en el 7 y está en el 12. Sí, aquí está. Vamos a marcarlo porque es clave. Todo el discurso después del versículo 7 gira alrededor de esta advertencia, que es una advertencia con promesa. No sé si lo notaron, el contraste. Miren, pongan atención, traigo conmigo mi recompensa, ¿verdad? Muy bien. La palabra ven aparece 2 veces en el 17. En el 17, ven. Sí, ven. Sí, Y luego se vuelve a aparecer en el 20. sí. Ven. Y en el 20 dijiste. Sí, Señor. Vengo, claro. Aquí está. O amén, ven, Señor Jesús. Bueno. Que hemos hablado mucho en otro tiempo del término en griego que yo creo que la mayoría conoce, el maranata, ¿verdad? Es lo que tenemos en esta repetición. Bien. El venga y el vengo, que es parecido también. Exacto. Entonces el Señor dice, vengo, y la iglesia responde, amén, me comprometo, ven Señor, ¿verdad? Eso es como un eco. Hay otra repetición también muy importante que no sé si han notado. Tenemos mucho el yo. En el versículo 16, yo Jesús, ¿verdad? Tenemos acá. Y el otro está... Y antes, ¿cuál teníamos? ¿Cuál yo? Yo soy el alfa y el omega. No, antes de ese. En Juan 8 yo, dice yo Juan. ¿Ven? Sí, Juan. Ok, entonces tenemos dos interlocutores y vamos a ver qué es como este diálogo, ¿verdad? Viene Juan y habla, después viene el Señor y Juan quiere escribir tal cual las palabras que son reveladas. Y entonces vemos esto. Después viene yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? Yo soy la raíz. Ajá. La raíz. En el mismo 16 está yo soy. Yo soy acá, yo soy el alfa, el omega. Y aquí yo soy la raíz. Claramente estos títulos son de Jesús, ¿verdad? Y nos recuerda, no sé si lo tenemos presente, el mensaje de las 7 iglesias. Recuerdan que en cada mensaje, en la introducción, venía una descripción de Jesús, ¿verdad? Vuelve a aparecer acá. Entonces, esto nos enseña que hemos estado interpretando bien el libro de Apocalipsis porque lo vemos como una unidad, ¿verdad? Lo que está allá no es que, eso ya pasó y viene otra cosa después. No, Juan escribe intencionalmente para comunicarnos el mensaje y se van cerrando todas las cosas alrededor de la persona de Jesús. Muy bien. ¿Alguna otra? Ese yo, Juan, es como de las pocas veces, ¿verdad? Que está mencionado Juan. Sí, que se menciona a él. Juan es un tipo muy humilde. Juan habla muy poco de sí mismo, ¿verdad? Y con el tamaño de la revelación que tiene, pues sí. Y mira, y es tan humilde que cuando comete un error lo escribe, ¿verdad? Ve un ángel y ya se está hincando ahí, ¿verdad? Piensa que es Jesús. Y le dice, ay, hemos pasado esto ya antes. No, yo soy un siervo como tú, levántate, ¿verdad? Libro también, Magnitos, que está ¿Cuál? en el 7. Libro. El libro. 7, 9, 18 y 19. Sí. Okay. Este libro, en el 7. ¿En cuál otro? En el 9. En el 9. De este libro, claro. Sí. En el 18. Y en el 19. Exacto.
Y Póngase él, referencia. El 19. sí, Nico, ahí tiene, en el 18 tiene Sí. dos libros. sí, porque tiene una doble advertencia. Si agregan algo, se le va a añadir a esa persona las plagas, ¿verdad? Después viene el 19, la otra parte, si quita algo, también tiene sus consecuencias. En el 19 también al final está libro. Libro, claro, estaba en pares. Ujú. ¿Y ese libro se refiere a Apocalipsis o se refiere a, porque se generaliza mucho que es la Biblia en general? Sí, buena pregunta. Vamos a adelantarnos y vamos a sembrar la pregunta antes de que se nos olvide. Ujú. Muy bien. ¿Qué se refiere ese libro? ¿Cuál? Sí, muy bien. La novia no es un personaje. Sí, el personaje. ¿Dónde El la 17, tenemos? Aquí. versículo 17. Sí, la novia es un personaje. Entonces, es interesante que primera vez que la novia aparece acompañada y es un personaje que se nos fue, el espíritu. Ujú. Ujú. Recordamos la introducción del libro Apocalipsis, ¿verdad? Donde veíamos este retrato precioso de la Trinidad que está actuando para esta revelación. Vemos entonces también al final del libro los tres personajes, la novia, el cordero, el espíritu y el Señor, ¿verdad? La palabra testimonio está en el 16 y en el 20. En el 16, aquí En el estamos, y en el 20. Hay una palabrita que se quedó rezagada, que se repite 2 veces en el 4. En el 4, me encanta, muy bien. Cara. ¿Qué se nos Cara. fue? Cara. Ajá, cara. Y casi nada, ¿verdad? Casi nada se nos va. A ver, cara a cara. Sí. ¿Qué era la gran advertencia del Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba cuando alguien veía cara a cara al Señor? Se morí. Moría. Ujú. Y ahora tenemos algo totalmente inesperado, ¿verdad? Más bien lo veremos cara a cara, ¿verdad? Entonces no se lo esperaban los primeros lectores de esta carta. Muy bien. Vamos a saber lo que decía Juan cuando estuvo oyendo esta revelación. Sí. Que él dice que él vio y oyó. Entonces, Sí. Ok. Muy bien. ¿Algo más que encuentren? ¿Palabras repetidas o algún personaje? Voy bajando por si ven algo. ¿Seguros? profetas, ya hablaron de profetas, sí, que aparecen. Sí, no hemos señalado esa repetición. Aquí está. Minor, dice, el Señor Dios es como el personaje del Dios Padre, me parece a mí. Cuando habla en el versículo 5, porque el Señor Sí. Dios os alumbrará. Sí. Dicho, no marcó. Exacto. Y está agrupando dos nombres que en el Antiguo Testamento eran muy, muy poderosos, ¿verdad? El Señor y Dios. Es un personaje principal. Y también en el 6. En el 6, claro. El Señor. Aquí lo voy a marcar en rojo, pero es por un tema que se está repitiendo. Otra de las cosas también que se está repitiendo es los profetas. Entonces, lo puse aquí en rojo porque abajo lo había señalado en verde. Y básicamente Juan no solamente se iguala a todos los profetas de la palabra, sino que también lo que él está compartiendo en este momento también lo está igualando a aquellas profecías. Pero algo también que hace sigilosamente es como tus hermanos los profetas. Soy siervo como tú, como tus hermanos los profetas. Es muy interesante porque nos está uniendo también a ese selecto grupo. Sí, lo vamos a hablar más adelante. Quedan dos repeticiones muy importantes.
Y un personaje que no hemos visto todavía. Jesús. Sí, no, a Jesús sí lo teníamos, porque habíamos señalado el Cordero arriba. Entonces ese sí lo Y tenemos. en el 16 está Jesús. Sí, voy a Tenemos- ponerlo acá en rojo, entonces para señalarlo. Nos faltan un par de No, repeticiones. Sí, Ah, los que lavan sus ropas no son un personaje. exacto, ese es uno. Muy bien. Los que lavan sus ropas, ¿verdad? Y entonces nos falta otro. Otros los. Los que se quedan afuera, que son los perros que practican artes Los que mágicas. No. practican. Exacto. Que Los practican perros. las artes mágicas. Y ahí viene en adelante, ¿verdad? Juan nos está explicando quiénes son los perros, ¿verdad? Los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras, todos los que aman y practican la mentira. Nos da toda una lista de pecados que no es tan exhaustiva y no es exactamente igual a la que estábamos señalando en capítulos anteriores. Entonces, valdría la pena después preguntarnos por qué. Pero sí, divide la humanidad básicamente en dos. Los que lavan sus ropas, los que saben que son sucios y necesitan lavarse sus ropas para comer del árbol del libro de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Y los perros, los que se quedan afuera. Suena cruel, vamos a hablar tal vez también de eso después. Sí, muy bien. La palabra Dios como palabra solitaria hay que ver que pesa mucho en este pasaje porque se repite como Sí. Sí, esta repetición, Dios le quitará, Dios le añadirá, ¿verdad? Nos recuerda ese Dios justiciero, ¿verdad? Más que claro y evidente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está en el 1, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. Exacto. E intencionalmente tenemos eso que se llamaba simetría. Cuantas veces lo encontramos arriba, lo vamos a encontrar abajo. Algo sorprendente tal vez también es que arriba utilizó el Señor Dios y ahora utiliza en el el versículo 20, el Señor Jesús. Este título que era únicamente exclusivo para Dios, ahora lo utiliza para Jesús. Vuelve intencionalmente a situar al Señor como la piedra angular de toda la revelación, de todo el paraíso y de toda su vida, ¿verdad? Eso es lo que hace. Bueno, la palabra adoración o adorar, Ajá. encontré adorarán en el 3. En el 3. Y en el 8, adorar. Adorarán. Sí, este lo vamos a poner acá. Y en el ángel, este versículo era aquí. Muy bien. En la metida de patas de Juan. Muy bien. Estamos casi concluyendo las repeticiones y bueno, los personajes sí ya está cerrado. Hay una muy importante. Bueno, realmente son dos. Les voy a ayudar un poquito. El dichosos. Recordemos que teníamos 7 dichosos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? O bienaventurados, dicen otras versiones. Este es clave, ¿verdad? Básicamente el libro de Apocalipsis es un libro de bienaventuranzas, ¿verdad? Son 7 retratos de Cristo y son 7 características de los que son dichosos, ¿verdad? Entonces esta es importante. Y hay otra más. Vamos a ver si alguien la encuentra por ahí. Justo. Vamos a ver si alguien la encuentra por acá. Bueno, aquí estaba el otro dichoso. En el 7 y en el 14. En el 7 y en el 14.
Hemos recorrido otros 5 dichosos y ahora encontramos los últimos 2 en el último capítulo. Entonces es la cúspide de la dicha, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, creo que solamente queda una repetición que es muy importante. Es muy Siglos. polémica. Sí, los siglos de los siglos, esta también era Ajá. muy importante. Entonces, Sí. la forma más recurrente de hablar de la eternidad. Pero, el sin demora. Aquí, en el 6. Ya lo habíamos observado en capítulos anteriores, pero ahora vuelve a ser clave, ¿verdad? El sin demora en el versículo 6. Y vamos a ver dónde estaba el otro. Sé que anda por ahí. Sin demora. Vamos a ver. En el 6 es. Ajá, Ah, en ya lo el encontré. sí, en el El final 6 del 6. Ajá, perdón. y el otro no sé dónde está. Me da la impresión que esta versión lo ha traducido pronto, puede ser tal vez. ¿Cuál es Ajá, aquí en el 20, pronto. Sí, vengo pronto. Ujú. Sí, ese lo habíamos marcado. Ok. Entonces sí era. Vamos a explicar también por qué, si era sin demora o si era pronto y han pasado 2000 años, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Verdad? Mucha de la polémica del capítulo es esa. Creo que en este dice, mira, Sí. yo vengo. No, dice, Sin demora, ¿ves? En la nueva versión, ¿en cuál? En Reina Valera, me imagino. una versión internacional. Nueva versión internacional. La nueva versión. Sí. 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 Nueva traducción. En la nueva traducción viviente. Sí, es que es la misma palabra en griego, pero a veces sí es un poco de estilo, de cómo repetirlo, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno. porque dice aquí, miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen la palabra de la profecía que están escritas en este libro. Okay. Sí. Vamos entonces al paso 3. Parece que estamos con los primeros 2 pasos resueltos. Entonces, como es habitual ya entre nosotros, recordemos que toda pregunta es válida, toda pregunta es importante y con toda confianza pensemos que estamos tomando café con Juan. ¿Y cuál de todos los ángeles es ese ángel? Ok, vamos a ponerlo acá. Sí. ¿A qué se refiere río y árbol? Árbol de la vida. Agua de la vida. El río y el árbol. ¿Y por qué dice que el río estaba en el árbol de la vida? Ah, sí. No, que acá. Lado del río. Ajá, a cada lado del río estaba el árbol. Ujú. Ay, qué dicha que estoy aquí para escuchar qué pensás o qué es lo que dice que las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Hasta hay canciones al respecto de eso, o coros. Nunca lo he entendido, así es que qué dicha. Gracias, me lo vas a dar. Es buena pregunta, no sé si hay buena respuesta. Pero sí hay buenas canciones, sí, también las he escuchado. Ah, ok. Vamos a ver en el contexto inmediato qué pista nos da, por lo menos. Okay. ¿Por qué el río corre por la calle principal? Es extraño, se sabe que es el simbolismo de un río de vida, pero que corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Bueno, es que esa es parte de la canción, ¿cierto? Parece que conocen, están pensando en la misma canción los dos. ¿La conocemos? La conocen. Bueno. Yo sí. ¿Cuál otra pregunta? Ahí dice, a cada lado del río estaba el árbol de la vida. A cada lado.
O sea, O sea, había varios árboles de vida, dice usted. serían 2 árboles, uno a cada lado, o el árbol cubría todo. ¿Cómo interpretar esto? Sí. ¿Y por qué el símbolo es importante en el retrato, verdad? Que eso es también lo que podríamos pensar, ¿verdad? Y también esa no habrá maldición, ¿a qué se refiere? Sí. Es interesante que no dice maldiciones, está refiriéndose a una específico, en singular. ¿Verdad? Seguro es repetir lo que pasó en el Edén. Digo yo. Muy bien. Qué vacilón, llevarán su nombre en la frente. Estamos conectados. Sí, que es uno de los temas recurrentes, ¿verdad? Sí, en el libro Apocalipsis. Que también se habla de que el enemigo sella la frente. Exacto. Sí, habla de marcas y habla de nombres. Por lo tanto, cualquier persona que quiera explicar a qué se refiere el número, también en la frente tiene que explicar también qué relación tiene con el nombre, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso también. Y también me imagino que es parte de lo que significa que no se va a necesitar luz de lámpara ni de sol. Esa es buena pregunta también. Ya no habrá noche. Ya no habrá noche. Como en Islandia. Como en Finlandia. Minor, igual que decir este libro, al decir estas palabras, ¿se refiere siempre al Apocalipsis? ¿O a qué se refiere? Sí. Sí, porque ahí parece que hay un cambio, ¿verdad? El ángel me dijo estas palabras, ¿verdad? Por un lado, pero abajo habla de las palabras del mensaje profético de este libro. Sí. Muy bien. Muy buena pregunta. Lo que vio Juan, ¿qué fue lo que vio y oyó? Y después vio y oí. Ajá, aquí, ¿por qué el cambio en el tiempo del verbo será? Porque... En el 8. Ajá, sí. Vio y oyó. Y aquí... ¿Por qué el ángel tiene que enfatizar en que las palabras son verdaderas y dignas de confianza? Sí. ¿Por qué él tiene que darle ese énfasis? Como quien dice, advertirle a Juan de que son verdaderas y dignas de confianza. Minor, porque habla de sin temor. Ahí cuando dice, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. ¿Eso es en qué versículo? En el 6. En el 6. Sí, aquí. ¿Quiénes son esos siervos? ¿Somos todos nosotros? ¿O verdad? O porque le dice sin demora y ya llevamos muchos años. Sí. ¿Qué pasó ahí? Muy buena pregunta. Sí, y hay varias teorías también. Vamos a verlas algunas y cuál respeta más el contexto, ¿verdad? Don Omar, no entendí tu pregunta más adelante. Es algo con referencia, era algo referente al ángel. Es lo que está al inicio del 6. El ángel enfatiza sí, que estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. ¿Por qué el ángel tiene que hacer ese énfasis a Juan? Ok, perfecto, es buena, muy buena pregunta. Y es que hablando de lo que acaba de tocar, la frase sin demora, ¿verdad? Y es un paréntesis en el que puede ser un día, un mes o 10,000 años, ¿verdad? Uno no sabe cuánto tiempo significa sin demora. Sí. En 9 magnitos, ¿qué es ese no? Cuidado. ¿Por qué el tan enfático? Sí, esa es buena pregunta. Que se está postrando. Sí, porque es tan grave, ¿verdad? Es muy grave. Como es nuestra humanidad, ¿verdad? Cómo caemos en los mismos errores una y otra vez, y aquí lo vemos con Juan, ¿verdad? Mira, primero se iba a postrar, el ángel le dice, no te postres,
pero aún así lo vuelve a hacer. Yo me imagino que es tan maravilloso lo que él estaba viendo que no acataba otra cosa más que acostarse. Absolutamente de acuerdo. Exacto. Sí, Siempre se confundía. se emocionaba muy rápido el pobre Juan, ¿verdad? Nos recuerda al Juan del capítulo 5, que está ahí viendo el trono y se emociona y después nadie es digno de abrir el rollo y de una vez el versículo siguiente se pone a llorar. Sí, el tan sensible Juan. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? El tiempo de su cumplimiento, ¿cuál será? El versículo 10. El 10. Y ese versículo 11, vieras que yo una vez oí a un muchacho que hacía cosas malas siendo cristiano y decía que era que la Biblia le daba permiso de hacerlo porque decía que el vil siguiera haciendo lo vil, o sea, que el malo siguiera haciendo lo malo, entonces él podía seguir haciendo lo malo. Wow. Eso sí está increíble. Sí, yo he oído muchas cosas y eso. Sí. Sí, en estos 25 años he escuchado muchas cosas, pero esta está campeona. Sí. ¿Por qué dice, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético? ¿Cuáles son esas Sí, sí, esta es buena. Muy buena, muy, muy buena. ¿Y cuál es el tiempo de cumplimiento? Sí, 3 preguntas muy buenas. Tiene muy buen ojo. Vengo pronto. ¿Cuál es la recompensa, May? Sí, recompensa. ¿Podrías decirme? Mira, no sé, pero vamos a ver en el texto qué es lo que respetaría más el contexto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, yo imagino que ese 14 se refiere a los que hemos sido perdonados por el Señor, ¿verdad? Ujú. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ahora, ese árbol de la vida es Cristo. Ujú. ¿Y cuál es esa ciudad? La Nueva Ajá, Jerusalén. las puertas de de la ciudad. Muy bien. Yo también tengo una pregunta. ¿Pagaré a cada uno según lo que haya hecho? En teoría es cielo e infierno, pero dice que pagará a cada uno según lo que haya hecho. Ujú. Sí. Es que eso va por rangos, tanto aquí como allá. Habla de una meritocracia. ¿Qué significa eso? Ujú. Sí, sí, sería muy interesante hablar también de la historia, de la interpretación de ese versículo en específico, pero vamos a hablar ah, de la idea central, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? En el 14, el personaje de lavan sus ropas, dichosos esos, los que lavan sus ropas, y como hay varios personajes de esos, nos cuentas tal vez algo del versículo 14. Ujú. Perfecto. Es muy interesante la historia del contexto de ese versículo. Ahí dice, pero afuera. Usted puso pregunta en los perros, pero afuera, ¿a qué se refiere? Wow. Minor, en ese 16, no sé cómo hacer la pregunta, pero ahí me llama la atención, dice que envió al ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. ¿De cuáles cosas? ¿De todo el libro de Apocalipsis? ¿O de las llamadas de atención a cada iglesia? Es No sé. muy buena pregunta. Muy buenas todas estas preguntas, la verdad. Sí.
Bien, le vamos a sacar el jugo en esta última. Pues la verdad siempre le sacamos el jugo. Minor, perdón, en el 16, no sé si en algún Sí. otro libro, en otro de los capítulos estábamos viendo algo tan directo como yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio. O sea, hemos venido, ¿verdad? Como Dios el Padre, como Dios y el Cordero, y aquí está Jesús diciendo que Él es el que ha enviado al ángel. O todo Apocalipsis ha venido hablando así. No, aquí vale la pena resaltar esa fórmula, esa forma de enfatizarlo. Es muy, muy buena pregunta. Porque dice que si alguno quita palabras de este libro de la profecía, le quitará su parte del árbol de la vida. Porque es muy puntual, le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. No veo que lo esté excluyendo, sino que lo limita, me parece. Le quitaré parte. Escritos en este libro. Le quitaré su parte, sí. En el 17, mi hermano, ahí la frase, y el que quiera, tome gratuitamente del agua. Todavía a esas alturas habrá gente que no quiera. Digo yo, ¿cómo es el Señor? Porque todavía permanece esa puerta abierta. El que quiera lo hace, el que quiera no. Como, a ver, ¿qué puedes agregar? Y es muy interesante el querer y al mismo tiempo el gratuitamente. Porque se tome gratuitamente el Así como para que no haya duda en que decidas por querer, ¿verdad? Exacto. Lo único que tiene que tener es el querer, ¿verdad? Ese es por ahí va la idea. Yo no sé si esta está con la misma que dije antes de las palabras del mensaje profético de este libro. Siempre me queda esa duda y yo creo que vos lo hayas anotado de cuál era el libro a que se refería. Ajá. Las palabras del mensaje profético. Sí. Ajá. Cuando habla del árbol de la vida, si no recuerdo mal, al principio, bueno, en Génesis, cuando habla de que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, dice que escondió, creo que es el árbol de la vida, ¿verdad? Y aquí aparece. Yo no sé por qué me imaginé que el árbol de la vida es lo que todo el mundo busca para no morir, ¿verdad? Todo el mundo anda en busca del árbol de la vida. De las películas. Sí. Pero entonces me parece curioso a qué se refiere, de verdad. Es como de verdad, bueno, de hecho, y creo que en Génesis dice, ¿verdad? Que mejor lo quita porque después comen y no mueren. Entonces es muy interesante a qué se refiere, porque se oye como muy literal. Sí. Que tenemos que comer de ese fruto. Sí. Y que lo escondió al principio, ¿verdad? Sí. Sí, eso es toda una reinterpretación del libro de Génesis y vamos a hablar un poco de este. No sé si estoy equivocado en la forma en que voy a decirlo, pero ahí en el 19 da la sensación como que Dios dice que yo soy propietario de parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Que Dios guarde yo le quite algo a su mensaje porque Él nos va a quitar la parte de la ciudad santa. Por eso Él dice a todo el que... Sí. Pero da esa sensación de que Dios, mientras estemos conectados, somos propietarios de una parte que es del celestial. Algún terrenito tenemos. Yo. Es buena pregunta. Habla de ciudad santa. Minor, sobre el 17 quisiera hacer una pregunta. El Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino. El versículo 17 dice, y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, venga, y el que tenga sed, venga. El clamor de la iglesia, al igual que el Espíritu Santo, es rogando que Él vuelva, que Él venga, ¿verdad? En la oración del Padre Nuestro y aquí probablemente también. Yo quiero entender
ese, ¿verdad? El poder de Dios de decidir y saber cuándo es el tiempo, y ya todos seguro hablan al respecto porque tenemos 2000 años seguro de preguntarnos cuándo viene. ¿Me podrías tal vez o nos podrías explicar algo respecto a este versículo con respecto al clamor de la iglesia y del Espíritu? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Muy buena pregunta. El 20 dice, vengo pronto, y después dice, pareciera que alguien le contesta, amén, ven, Señor Jesús. Pareciera un diálogo, ¿no? Ajá. Es una relación y esta es la clave, ¿verdad? Voy a poner la pregunta sobre el amén, pero también sobre el ven. Magnito, ese a todo el que escucha. Ajá. No sé, como algo que es importante porque es a todo el que escuche esas palabras. Sí, a todo el que escuche. Minor, en el 16 el Señor habla de que Él envió a su ángel para dar a ustedes testimonio. Pero en el 20 dice, el que da testimonio esas y vengo, y ahí no es el ángel, y ahí es Jesús. Sí, correcto. ¿Marco una pregunta ahí, don Omar? ¿O es una observación? Es que digo yo, el que da testimonio de estas cosas, digo, sí, vengo pronto. Y en el mismo versículo aparece, amén, ven Señor Jesús. Entonces me quedo yo, bueno, si el Señor lo dice, alguien contestó, o es él mismo. La pregunta, si ese amén, ven Señor, ¿es el mismo Señor hablando de sí mismo, o el Espíritu? ¿O nosotros, o quién será? Sí, es muy interesante la pregunta. Okay. Bueno, si queda alguna por ahí, alguna otra, porque tenemos más preguntas que versículos, así que es muy interesante. ¿Seguros? Ya, yo creo. Ya lo bombardeamos. Bastante. Pobre Juan de Patmos. Bueno, primero que nada, tengo que empezar hablándoles de que solamente se menciona 3 veces el paraíso en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús prometió al ladrón, ¿verdad? Que estaba junto a él, hoy mismo estarás en el paraíso. Después, Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 3 y 4 nos menciona el tercer cielo, que en una revelación pues pudo ver detalles del paraíso. Y ahora tenemos este retrato, la versión de Juan del paraíso. Primero que todo, en la primera pregunta, el ángel no es cualquiera, sino que es uno muy específico. Tenemos que ir al capítulo 21, versículo 9, ¿verdad? Cuando aparece un ángel en específico que le va a revelar a Juan detalles de la ciudad. Entonces, lo que quiere Juan es explicarnos la teología de la vida. El árbol de la vida, el río de la vida, el árbol de la vida y la relación que tiene con la ciudad. Entonces, eso es, para eso manda un solo ángel. Con respecto al río de agua viva, pues tenemos que ser sinceros, Juan no quiere agregar una nueva revelación, sino que él viene a unir sus palabras con las palabras del profeta, de los profetas. Entonces el mensaje es uno solo. Contenido, ¿verdad? La pieza maestra, por decirlo de alguna forma, donde está la última revelación del mismo mensaje, es el libro de Apocalipsis. Entonces, este río en específico no es nada que ya Juan repite de alguna forma de Ezequiel. Ezequiel conecta el trono de Dios con un río y ese río fluye agua viva. Es un agua tan profunda, como lo menciona en el capítulo 47 de su libro, ¿verdad? Que todo el que quiera puede entrar e inclusive nadar allí, pero nadie puede cruzarlo.
¿verdad? O sea, es impetuoso, es vivo, es fuerte, es dinámico y nos está mostrando muchos detalles de la salvación. Viene del trono, el propósito es generar vida, ¿verdad? Entonces vemos parte importante del ministerio de Jesús. Su vida fue un mensaje, pero su mensaje da vida al que escucha. Así que esto es el símbolo que él está utilizando para mostrarnos, ¿verdad? La relación del trono y su ciudad. Em, también tenemos que hablar del río de vida. No es solamente un himno muy antiguo de la iglesia, también es parte o está dejando la constancia de un himno celestial que Juan ya había escrito en el capítulo 7, versículo 17, ¿verdad? Donde nos estaba diciendo que el Cordero está en el centro del trono y nos pastoreará y nos conducirá a manantiales de agua viva. Entonces, básicamente, Juan tiene un eco muy potente del Salmo 23, ¿verdad? Básicamente, la pieza clave es el pastor de pastores y el río y la ciudad. Es una ciudad perfecta, llena de vida, y ahí es donde seremos pastoreados por siempre. Dios es la fuente del agua, ¿verdad? Y también los profetas hablaban, o el contraste era ríos de agua viva y cisternas rotas. De una cisterna rota usted no puede contener agua porque se va a perder, y eso no puede mantener la vida de alguien. Entonces, aquí está el contraste. Dios es la fuente de vida y la idolatría son cisternas rotas. Entonces, básicamente lo que vemos en este capítulo es eso. Juan sigue manteniendo los contrastes. O eres habitante de la ciudad o te quedas afuera. Obedeces o eres un perro, y nos va a especificar por qué, ¿verdad? Pero en eso divide la humanidad. ¿Quieres esta agua o prefieres tu cisterna rota? Esa es la mirada que nos da de este paraíso renovado. Después está el otro elemento que es súper importante, el árbol de la vida, ¿verdad? Básicamente, como alguien lo dijo muy bien, en Génesis la historia empieza con un árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, Génesis 2, capítulo 9. Y vemos que este relato en el Génesis el paraíso era una estación, el Edén era una estación de prueba, por decirlo de alguna forma. Y lo que tenemos acá es algo sumamente perfecto. Allá decidimos mal como raza humana y se da la caída y se esconde el árbol. Y al final vemos que nadie encuentra el árbol, más bien el árbol, Dios muestra el árbol, ¿verdad? A cada lado del río está el árbol. Básicamente es que allá en el Edén había uno solo y aquí está por todo lado. Entonces, a ambos lados del río está este árbol. O sea, hay vida sobreabundante. Es su forma de dejarlo claro. Hay conocimiento pleno de Dios sobreabundante, ¿verdad? Y ya no es necesario la diferenciación del bien y el mal. ¿Por qué? Porque el mal ha sido totalmente eliminado. O sea, es la utopía perfecta, por decirlo de alguna forma. Algo interesante también es que este árbol da cosechas una vez por mes, todo el año. O sea, hay provisión de alimentos y este símbolo es precioso. Todo lo que necesitamos para la vida está más que garantizado en el paraíso. Da cosechas, eso significa que si vamos a trabajar, significa que también va a haber comida y bueno, y parece que vamos a ser vegetarianos, ¿verdad? Si seguimos literalmente el libro de Apocalipsis. Lo que importa para el libro de Juan y para esta revelación, ¿verdad? Es que en la eternidad no tendremos preocupación alguna por nuestra subsistencia, ¿verdad? Eso es lo más problemático. La parte compleja está al final de este capítulo, de este versículo, cuando dice, y las hojas del árbol son para curar a las naciones. Voy a hablar primero de la idea de las naciones. Como estamos observando en el capítulo anterior, nosotros no perdemos nuestra identidad cultural, ¿verdad? En el cielo, sino que hay rasgos distintivos que aún con nuestros cuerpos glorificados vamos a todavía tenerlos. Pero aquí
El tema es cómo como que salud. Si interpretamos, ¿verdad?, de una forma literal el sentido de esta frase, entonces tenemos un conflicto porque después dice ya no habrá maldición. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Para qué vamos a necesitar medicina si ya no va a haber maldición y ya no van a haber enfermedades? Lo que tenemos claramente acá, entonces, es un lenguaje simbólico y nos está diciendo que la raíz de todas las enfermedades definitivamente fue el pecado, pero nos garantiza a través del símbolo de las hojas del árbol que definitivamente estamos totalmente llenos de la gloria del Señor y nuestra salud viene de que nosotros nos unimos con la ciudad y con Cristo. Es una amalgama perfecta, es la reconciliación entre la creación y nosotros, que eventualmente nuestro pecado trajo una maldición sobre nosotros y sobre toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, nosotros nos unimos al paraíso de una forma perfecta. En Ezequiel 47:12 habla sobre eso. Exacto. Y lo que está haciendo exactamente Juan es reinterpretando Ezequiel, solo que lo aplica y lo extiende a todas las naciones, personas de todos los contextos, ¿verdad? En cambio, muchas de las palabras de Ezequiel, muchos judíos decían, es solamente para nosotros. Aquí lo que hace el Señor es extender la bendición sobre todos nosotros, ¿verdad? Después, en el versículo 4, creo que la pregunta era de el nombre en la frente, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que decir acá es que evidentemente lo que se hacía antes, ¿verdad?, era que cada pertenencia de un rey era marcado para decir, este es mi sello de propiedad, de exclusividad, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos al Señor y lo que podemos reflejar es la exclusividad, la pertenencia, la cual somos parte, ¿verdad? Entonces, vuelve en el versículo 5 a decir, ya no habrá noche. Básicamente también está haciendo ecos de la creación, pero esta es una creación perfecta, ¿verdad? Y lo que está también mostrándonos con el tema de la noche es que básicamente el Señor llena todas las cosas en el paraíso y Él reina. Versículo 6, estas palabras son verdaderas y dignas. Básicamente es que cuando habla de estas en el original, siempre se estará refiriendo al contexto inmediato. Entonces, en este texto podemos decir cuáles son las palabras verdaderas y dignas. Básicamente lo que viene hablando en los 3 versículos anteriores. Todo esto que él ve y que Juan nos dice es exactamente lo que el ángel dice. Y el ángel dice, este es el mensaje que yo les tengo, ¿verdad? Esta revelación del paraíso, esto es verdadero y digno de confianza, ¿verdad? No está diciendo que pudo haber un problema de comunicación entre lo que Jesús dijo, lo que el ángel oyó y lo que Juan repitió. No, los está mostrando que es una unidad perfecta. El ángel entiende y reproduce exactamente las palabras del Señor y las comunica de una forma eficiente y efectiva sobre Juan, y es lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué podemos estar confiados? Por la segunda parte, es el Señor el que inspira a los profetas y ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, ¿verdad? Así como fue el mecanismo para que los profetas pudieran entender el mensaje que se cumplió en aquel momento, esto es también lo que se va a cumplir en su momento. Y esto es la pregunta del 6, las 2 preguntas del 6. Para mostrar a sus siervos, es interesante que lo pone en plural y nos muestra que eran los siervos, los miembros de las 7 iglesias, pero las 7 iglesias vienen a ser también un símbolo. Somos cada uno de nosotros los que depositamos nuestra confianza, nuestra vida por completo en el Señor.
que hemos recibido también este mensaje a nosotros, ¿verdad? Y nos recuerda que va a suceder sin demora. Y la pregunta era, ¿por qué 2000 y resto de años y sin demora? Es que básicamente lo que está diciendo es que nada puede detener el cumplimiento de estas palabras. Por eso son verdaderas y dignas. Nadie lo puede frenar. Y nos muestra también la soberanía de Dios sobre todo el drama del hombre y que no hay forma de pararlo. Y aquí nos quitamos mucho de esa teología de tenemos que hacer esto y esto porque si no hacemos esto y esto y esto el Señor no va a venir. No, ni nosotros podemos ponerle demora al Señor. Lo que Él dice, Él lo hará. Por esto todo esto es digno de confianza. Y vengo pronto. Entonces, por cómo el Señor habla de prontitud desde el marco de la eternidad, ¿verdad? Podemos decir, seguramente los hermanos de la iglesia primitiva y de estas 7 iglesias decían, ay, ha pasado tanto tiempo y se le hacía larguísimo y a nosotros también, ¿verdad? Pero todo eso es nada y es pronto comparado con la eternidad, ¿verdad? Es como en una balanza, aquí tenemos 2 gramos de arena comparado con un elefante, ¿verdad? O sea, no hay comparación. Y eso es la idea detrás de la frase. Entonces volvemos acá en el versículo 7. La pregunta era el mensaje profético de este libro. Sí, está diciendo todas las palabras que él escribe, todas las visiones que él escribe, las agrupa en una sola unidad. Entonces no se vale también esa forma de interpretar de que del capítulo tal a tal hay que interpretarlo así, del versículo tal a tal hay que interpretarlo así y del versículo tal a tal hay que... No, es uno solo y es un solo mensaje. Es como un retrato de fotos, ¿verdad? Tenemos 7 fotos, pero juntas esas 7 fotos es un solo libro, ¿verdad? Y es la cúspide de la revelación y Juan sabe que es así. Básicamente el libro de Apocalipsis nos resume todo lo que necesitamos saber de Jesús antes de su regreso. Entonces eso es lo que él pone acá. Después dice, yo Juan soy el que vio y oyó. Y esta era una forma también en que los profetas decían, ¿verdad? O sea, yo era consciente de lo que estaba haciendo. No es que fue un éxtasis y que él pensó y que no organizó sus ideas, sino que escribió ahí a lo loco. No, él vio y oyó todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, después relata lo de me postré a adorar al ángel, ¿verdad? Y viene el versículo 9, el ángel dice, no, cuidado, esta es la segunda vez que había metido la pata con un ángel. ¿Qué pasaba? Aquí hay una voz muy pastoral, porque había una práctica dentro de cristianos, dentro de las 7 iglesias, que adoraban ángeles, ¿verdad? Entonces, Juan dice en su humildad, utiliza su ejemplo también para dejar una advertencia. Yo recibí una revelación preciosa, ¿verdad? Única e inigualable. Vi este ángel, pero jamás, jamás, jamás deben ustedes adorar ángeles, ¿verdad? Cuidado. Y eso es lo que el ángel le dice, no, no, cuidado. Soy un siervo como tú y como tus hermanos, y como los que cumplen todas las palabras de este libro. Entonces nos pone también a nosotros como parte de este pueblo, ¿verdad? Los profetas, algún día los conoceremos, los que escribieron todas estas profecías, y podremos decirles hermanos. Ven que no hay mérito, no hay como una segregación. Y también vemos que eso va a estar muy relacionado con el final del libro, ¿verdad? No guardes en secreto, y esto es, mucha gente dice, para entender Apocalipsis, tienes que entender primero Daniel. Hay una gran diferencia, que cuando Daniel termina de recibir su revelación, el Señor le dice, todo lo que escribió eso, guárdelo, y manténgalo bien en secreto. Apocalipsis es totalmente diferente. Todas estas mensajes, más bien, ábralos y que todo el mundo sepa. ¿Por qué? Porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Cuál es el cumplimiento? El regreso de nuestro Señor. Y como decía alguien antes, también la materialización completa del reino, ¿verdad? Entonces, esta oración de venga tu reino se va a cumplir, ¿verdad? Y el tiempo está cerca, cada vez falta menos. Versículo 11. Tenemos aquí el que hace lo malo, que siga haciendo el mal, y se siga
especializando en eso, pero el justo que practique la justicia y el santo que siga santificándose. Vuelve a dividir la humanidad en dos. Está el vil y el santo, el que ha sido apartado. El que ha sido apartado tiene que practicar justicia y tiene que seguir creciendo en este proceso de santificación, ¿verdad? Entonces nos muestra cuál es el peor castigo por la eternidad. Básicamente el peor castigo por la eternidad o en la eternidad es seguir en el mismo pecado. Eso es lo peor. En cambio, ¿cuál es la mayor promesa de lo que nos describe Juan en Apocalipsis 22? Es esa transformación completa de ver la raíz de nuestra justicia y la raíz de nuestra santidad, Dios mismo. ¿Y cuál es el peor castigo? Seguir tal cual, ¿verdad? Entonces, no era una justificación para ese joven que decía, bueno, yo me voy a hacer experto en hacer el mal entonces. No, más bien es una advertencia. O soy malo o soy justo. Tengo que, o mis obras van a hablar de cuál estoy viviendo, ¿verdad? Y era una seria advertencia también para las 7 iglesias, especialmente para 5 de ellas, que creían que podían tener esa dualidad. No soy tan malo como, o no estoy tan mal si hago tal cosa. No, básicamente Juan les está diciendo, despierten. Si ustedes son santos, practiquen justicia y sigan santificándose. Por eso el contexto que sigue. Traigo conmigo mi recompensa. Básicamente, en el libro estaban muchos de ellos preguntándose, si yo decido obedecer al Señor y darle la espalda al César, van a venir muchos castigos, ¿verdad? O sea, literalmente muchos iban a perder sus empleos, sus familias o sus vidas. Entonces, muchos de ellos dirían, no vale la pena. El versículo 12 dice, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque el Señor mismo trae su recompensa, ¿verdad? Y paga a cada uno. Nos recuerda también ecos del Antiguo Testamento que el Señor no es deudor de nada, ¿sí? Y nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, ¿verdad? Entonces, esto también nos podría hacer mucho reflexionar, pero voy a dejar esa parte para ustedes. Dichosos, bienaventurados, benditos, dicen algunas otras versiones, ¿verdad? Nos recuerda también que existe un río, ¿verdad? Y ahí es donde debemos lavar nuestras ropas, ¿verdad? Básicamente tenemos un evangelio que emana vida y debemos vivirlo, ¿verdad? Para tener derecho de este alimento. Y aquí está también el mensaje pastoral para las 7 iglesias. Muchos de ellos querían comer de la mesa de los Nicolaitas, la mesa de los del César, ¿verdad? De lo que estaba siendo ofrecido para los ídolos. Entonces Juan está jugando con esto. Ok, si usted lava su ropa, si usted decide no comer de esa mesa, la comida que usted va a tener es mucho mejor, es el árbol de vida, ¿verdad? ¿Para qué entrar a la ciudad del César? ¿Para qué entrar en ese sistema? Si más bien puedes entrar a la puerta de la ciudad de Dios, ¿verdad? Entonces juguemos también con el pensamiento de los que recibían la carta por primera vez. Pero ¿cómo yo me voy a quedar fuera de ese sistema? ¿Verdad? Si estoy viviendo allí. Entonces Juan está recordándole, pero en la eternidad, los que se quedan fuera son los que están dentro de ese sistema. Y en ese sistema, estas son las cosas que se están practicando. Dentro del sistema del César se estaban practicando artes mágicas, inmoralidades sexuales, asesinatos, idolatría, mentira. Ellos están allí, pero ellos se van a quedar fuera del reino del Señor. Así que vuelve a utilizar o utiliza esta frase muy fuerte, los perros, ¿verdad? No como nuestro sentido de ver las mascotas, ¿verdad? Que es como algo bonito, no, es muy despectivo. Juan está diciendo, definitivamente tienes que tomar acción, ¿verdad? Tienes que decidir. Y por eso es un mensaje profético muy fuerte, ¿verdad? Llama a una respuesta. Versículo 16. Yo Jesús he enviado. No habíamos observado en todo el libro Apocalipsis de una forma tan enfática que Jesús mismo dice, yo soy la raíz de este mensaje, envía a mi ángel
le dio testimonio, pero la autoridad del ángel no viene del ángel mismo, viene de mí, ¿verdad? Y estas cosas que conciernen a la iglesia son cosas que nos conciernen a nosotros. ¿Ven cómo cambia mucho la interpretación cuando consideramos el mensaje total del libro? Cuando lo podemos unir con el mensaje a las 7 iglesias. Habían cosas que a las 7 iglesias les señala y el Señor nos sigue señalando a nosotros. Son cosas que hoy nos conciernen. Hoy en día estamos más preocupados por el mes, el día y la hora, ¿verdad? Que por estar preparados en el término de glorificar al Señor y de obedecer. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo. Versículo 17. Es muy interesante que el espíritu y la novia dicen ven. ¿Por qué el espíritu dice ven? Porque la iglesia puede interceder delante del Señor, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Juntos hacemos un solo coro, ¿verdad? Donde ambos decimos, queremos que el Señor venga. Junto con la novia, el pueblo de Dios habla entonces empoderado por el Espíritu, y el Espíritu habla por medio de la comunidad. Y juntos llaman al Señor a que venga. Y esto nos muestra también, porque muchos de los hermanos de las 7 iglesias y la iglesia del primer siglo decían, ¿cómo vamos a poder resistir? Y el versículo 17 nos da la respuesta. El Espíritu nos hace como un solo cuerpo decir, Señor, ven, ¿verdad? Se trata de ti, anhelamos que vengas. No solamente se trata de nuestra obediencia, se trata de lo que el Espíritu nos lleva a obedecer, nos da la fuerza para hacerlo. Entonces este es mucho del clamor del ven tu reino. Muchas veces decimos ven con miedo, ven pero no estoy listo. Entonces este versículo 17 nos recuerda, ven, el Espíritu nos hace estar listos, ¿verdad? Pero sí, también es el Espíritu el que nos provoca esa sed, ¿verdad? Y es necesario, y es una característica que todos los que tenemos el Espíritu tenemos sed. Y la invitación es gratuita, ¿verdad? El Espíritu provoca en nosotros tener sed. El Padre nos dice, tome gratuitamente. Y Jesús es esta agua de vida. Y Jesús nos promete que si creemos en Él, de nosotros también va a salir esta agua de vida para compartir a otros sedientos. Y ahí es donde Juan integra todo lo que nos había comentado en su evangelio. Versículo 18, todo el que escuche. No sé si se fue la luz.